Ya estamos recibiendo a Gabriela Cervela. Ella es licenciada en Administración de Empresas, especializada en el desarrollo y gestión de recursos humanos. También es la directora de Titam Consultora. Y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que tiene que ver justamente con los colaboradores que uno piensa para una empresa, emprendimiento. ¿Cómo se hace la selección? ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Cuál es ese proceso? Y es lo que vamos a conocer hoy. ¿Cómo estás, Gaby? Bueno, ¿qué tal, Ivana? Estoy muy contenta de estar aquí, además con gente tan querida. Igualmente, nos encanta recibirte, aprendemos un montón. Y bueno, creo que este tema es ideal para estas personas que están pensando en sumar, bueno, gente a los lugares de trabajo, ¿no? Sí, he notado además últimamente, bueno, con los distintos clientes que voy trabajando, algunas cuestiones que me llevaron a plantear un poco esta temática. Por allí cuando se busca personal, se lo toma más desde un lugar más administrativo. Bueno, hay que incorporar a alguien, ocupar un puesto, buscamos, incorporamos y no se piensa en un montón de cuestiones que son sumamente importantes. En todo proceso de incorporación de personal hay que pensar un montón de cosas para que esa persona después tenga ese sentido de pertenencia que estamos buscando, pueda alinearse a la cultura de la organización, pueda trabajar en equipo. Entonces hay un montón de cuestiones que hay que plantearse previo. Y es un trabajo. Sí, totalmente. Inclusive para esa persona que ingresa, qué maravilloso poder llegar a un espacio en donde verdaderamente pueda desarrollar también su creatividad, ¿no? Porque a veces hay gente que es colocada en puestos que no son los que van para esa persona. No van a su perfil, ¿no? exactamente. Yo siempre les digo que un proceso de selección es un ida y vuelta. La empresa elige el candidato y el candidato debe elegir a la empresa. Claro. Por eso es un proceso de selección. No es una base de datos y un listado de personas y yo tomar ese listado de personas o de currículum y decir, bueno, voy a incorporar a esta persona porque tiene experiencia, porque ha hecho tareas similares. Por supuesto que eso suma, pero no es lo único. Gaby, le ha pasado a mucha gente, a muchas personas también, ir a llevar un currículum a una empresa, incluso ser seleccionado, ingresar y darse cuenta después que efectivamente no es lo que buscaba, que ese no es el lugar. Y bueno, y decir, disculpen, pero no voy a tomar el trabajo, ¿no? Cuando uno piensa que es siempre al revés, muchas personas, la verdad es que sí, y la pasan muy mal. Claro. No solo la organización, que por supuesto invirtió tiempo, dinero en todo ese proceso, sino que también esa persona se lleva una muy mala experiencia. Y todo eso se puede prevenir. Se puede prevenir si uno realiza un proceso de selección con un proceso profesionalizado, donde uno tenga en cuenta toda esta estrategia de búsqueda. Y una vez también la incorporación, porque ahí también es clave. Claro, hay ese una primer día es fundamental. Claro. Ese primer día debe ser preparado. Cuando esa persona va a ingresar ese primer día, ¿qué compañero va a ser su mentor? ¿Quién lo va a acompañar a conocer los distintos espacios? ¿Quién lo va a acompañar a desarrollar sus funciones? ¿Cómo va a ser ese proceso de comunicación? Esos momentos son fundamentales para que esa persona se pueda adaptar al puesto. Claro, tal cual. Bueno, eso verdaderamente a veces en las empresas, especialmente en las empresas grandes, ¿no? Donde a veces incluso incorporan a varias personas a la vez, bueno, no se tiene en cuenta, porque sucede que también para el grupo de personas que ya está trabajando, es una situación difícil y como vos bien decís, hay estrategias para manejarlo, ¿no? Es que fácilmente la persona se va a incorporar, pero no solo por la persona nueva que llega al lugar, sino por los que ya están con costumbres, no sé, de que ya tienen incorporadas, con cuestiones... La cultura de la organización, propia de la organización. Y cosas que uno da por hecho, ¿no? Porque ya conoce, entonces como que pasan por alto y la persona que viene de afuera desconoce absolutamente todo. Así es. Por eso es tan importante también, en mi caso, que yo soy consultora, trabajar en equipo con la empresa. Claro. Cuando se lleva adelante un proceso de selección a través de una consultora, la consultora debe trabajar en equipo con la empresa. Es un trabajo que se hace juntos, alineado con un objetivo claro y preciso, y en ese proceso hay un momento, por lo menos desde mi parte como profesional, que es cuando yo lo invito a conocer a la empresa. Previo a su ingreso, previo a que sea seleccionado, hay un momento en que yo lo invito a la empresa. Claro.
La persona debe conocer ese espacio donde va a trabajar, Sí. quiénes son sus compañeros, cómo es la recepción, cómo son los distintos sectores. Todo eso da una visión. Por eso digo, un proceso de selección es una elección de las dos partes. Claro, pero fíjate vos que cuando uno presenta currículum a veces, nada, lee que dice se busca personal de tal edad para tal trabajo en tal empresa. Y uno arma el currículum y lo lleva sin preguntarse siquiera. Es obvio, ¿no? Que cuando uno necesita trabajar, bueno, busca y va llevando a varios lugares porque no es tan simple. Seguro. Pero digo, a veces lleva a los lugares equivocados. Bueno, algo que yo tengo muy en cuenta es lo siguiente. Cuando yo llamo a una persona para una entrevista laboral, lo primero que le digo es la empresa a la cual se está postulando, obviamente. Claro. Se la vuelvo a reiterar, porque justamente como presentan en varios lugares, por allí hay que decirles, mira, en esta oportunidad te estoy llamando para tal empresa y para tal puesto. Como pasan unos días entre ese llamado y la entrevista, en la entrevista yo siempre le pregunto si averiguó sobre la empresa. Claro. Si sabe la historia de la empresa, si sabe a lo que se dedica la empresa, si conoce a alguien que trabaja dentro de la empresa. Eso también lo doy como un tips a tener en cuenta a aquellos que se postulan, porque eso también es muy importante. Y también en todo este proceso, más allá de esta dificultad de encontrar trabajo y que por supuesto puede ser que uno vaya en esa búsqueda buscando distintas alternativas, pero no, el proceso debe ser diseñado para que cualquiera de las dos partes tenga la oportunidad de decir hasta acá llegamos. Claro, porque también hay que pensar en eso. No es lo esperable. Y también el candidato tiene que tener esa oportunidad. No es la empresa que yo esperaba, no es el rubro al que a mí me gustaría estar, no es el puesto como yo lo tenía pensado que lo iba a ejecutar. Por eso les digo, es un proceso que tiene etapas y que debe ser siempre con esa elección de las dos partes. Entonces, cuando llegamos al fin, es como todo vínculo. Claro. Es como todo vínculo. Tenemos que conocernos, tenemos llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo, obviamente. Y después, como nosotros recibimos a alguien en nuestra casa, también ese momento es clave. ¿Cómo voy a recibir a esa persona que hoy se incorpora a mi equipo? Claro. Por eso digo que es un proceso de selección y de incorporación de un nuevo integrante al equipo. Y en ese proceso también, y en este trabajo en conjunto que hacemos entre la consultora y la empresa, también la empresa debe pensar si ese nuevo miembro que va a incorporar es compatible con su equipo, con los valores de su equipo, con las personalidades de su equipo. Y eso lo va a aportar la empresa. Por eso es tan importante el trabajo en conjunto. Claro, y qué importante, qué importante esto que decís también, ¿no? Del trabajo en equipo, porque muchas empresas ni siquiera toman en cuenta el verdadero equipo que debe existir para que la cuestión funcione, ¿no? En el lugar que sea, digo, si cada uno en su puesto no tiene la percepción, no tiene la certeza de cómo es que trabaja el otro y cómo yo me alineo y me combino para que, bueno, en su justa medida cada uno ponga lo que tiene que poner, ¿no? Incluso los líderes, digo, eso es como fundamental. Es fundamental. Claro. Los equipos son el resultado de un buen liderazgo. Sí, porque una persona en un equipo puede funcionar muy bien y en otro equipo no tanto. Entonces, fundamental. Y en el proceso de selección eso se tiene muy en cuenta. Entonces, también ese líder va a saber qué es lo que le está aportando el equipo con la incorporación de esa nueva persona. Claro, y dónde encaja. Porque claro, qué fortalezas y qué debilidades tiene esa persona y cómo se complementa con el resto. Pero esto que estamos hablando, Ivana, es de pensar en el capital humano. Claro. Es de invertir en el proceso de selección y de incorporación. Es pensar que lo más importante en las organizaciones son las personas. Y entonces los empresarios o cualquier organización, porque un proceso de selección no solo tenemos que pensar en una empresa, podemos pensar en una organización pública. Es muy importante que los puestos sean ocupados por personas cuyo perfil sea idóneo a ese puesto. Y el tema es que el tiempo pasa, ¿no? En todo este trayecto en el que la persona va, presenta el currículum y luego ingresa bruscamente, a lo mejor abruptamente a un lugar, ingresa, comienza a trabajar y en todo ese proceso, si no ha sucedido esta previa que vos comentás, es como una pérdida de tiempo también.
Seguro. Porque es como un ir hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Seguro, no todos tienen la capacidad también de capitalizar una frustración, como puede ser en este caso. Entonces creo que es mejor allanar esos caminos. Claro. Y eso se hace con estos procesos que son profesionales. Yo siempre digo que la selección y la incorporación de las personas deben ser procesos que deben ser profesionalizados en las organizaciones. Ya no se puede hacer porque te conozco, porque me lo dijeron, porque me lo recomendaron, porque eso no aporta. Obviamente puede dar buen resultado, pero no va a ser tan certero como un buen proceso realizado profesionalmente. Bueno, nos encanta recibirte, Gaby, aprender muchísimo con vos y bueno, Gracias. estos son tips para todas las empresas, digo, que estén pensando en esto, ¿no? Empresas, organizaciones, como vos bien lo dijiste, pero no es cuestión de tirarse a la pileta, como quien dice, sin pensarlo, porque la verdad es que Exactamente. hay un resultado que si no, no va a ser el esperado. Así es. Muy de acuerdo. Muchísimas gracias. No, gracias. Te espero a muy vos. pronto para Seguro, seguir conversando. aquí estaré. Gracias, Muchas gracias. Gaby.